Jonathan Blake era el tipo de hombre que llamaba la atención sin proponérselo. No por su encanto, aunque lo tenía cuando hacía falta, sino por su pura presencia. Multimillonario CEO de un imperio tecnológico, Jonathan estaba acostumbrado a dirigir salas de juntas, no conversaciones casuales. Su mundo era estructurado, predecible, impulsado por números y resultados. Por eso, en ese fresco vuelo matutino de Los Ángeles a Boston, Jonathan no soportaba las interrupciones. Subió al avión con su rutina habitual, teléfono en mano, Bluetooth en el oído, atendiendo llamadas sobre fusiones y proyecciones, con los ojos brillando con la urgencia corporativa. Acomodándose en su asiento de primera clase, apenas notó a la tripulación ni los murmullos de los demás pasajeros. Su agenda estaba repleta, su mente aún más. Pero el destino no reserva citas. Una diminuta sombra apareció en el pasillo, apenas lo suficientemente alta como para alcanzar los compartimentos superiores. Jonathan levantó la vista, irritado al principio, pero luego sus ojos se encontraron. Ojos grandes, inocentes y nerviosos. Una niña pequeña agarrando un osito de peluche tan desgastado que su pelaje era prácticamente un recuerdo. Se quedó de pie, vacilante, retorciendo los dedos. Y entonces, con una voz tan suave que casi se perdió entre el zumbido de los motores, preguntó: «Señor, ¿podría hacerse pasar por mi padre? Solo por este vuelo». La cabina quedó en silencio a su alrededor, como si el universo mismo se detuviera a esperar la respuesta de este hombre poderoso. El auxiliar de vuelo explicó rápidamente. La niña se llamaba Emily. Tenía 7 años. Un problema de programación la obligaba a volar como menor no acompañada, pero el tutor que debía recogerla no había llegado a la puerta de embarque. Emily estaba ahora sola en un vuelo de ida y vuelta, asustada, abrumada y con una gran necesidad de un rostro conocido. Jonathan, capaz de gestionar acuerdos multimillonarios con una precisión fría, se encontró completamente desprevenido ante esta petición. ¿Hacerse pasar por su padre? Él declinó casi por reflejo. Al fin y al cabo, la empatía no era un tema recurrente en sus informes trimestrales. Pero había algo en los ojos de Emily, algo que trascendía títulos y trajes. No era solo miedo. Era una valentía silenciosa, la súplica de un niño por la conexión humana. Colgó el teléfono. «Muy bien, niña», dijo Jonathan con voz más suave. «Papá de alquiler, asientos tuyos». El rostro de Emily se iluminó al sentarse junto a él. Pasajeros cerca. Intercambiaron sonrisas, algunos asintieron en señal de aprobación. Pero Jonathan no buscaba aplausos. Algo en su interior se había despertado, una emoción que no había sentido en años. La conversación empezó de forma incómoda. «¿Cómo se llama tu osito de peluche?», preguntó Jonathan, intentando sonar despreocupado. «Señor Fluffington», respondió con seriedad, como si el oso tuviera su propio currículum. El hielo se rompió. Pronto, Emily estaba disparando preguntas como una periodista curiosa. ¿Por qué las nubes son blancas? ¿Vuelan los aviones sobre los arcoíris? Los adultos también se asustan. Jonathan, sorprendido, se dio cuenta de que no tenía respuestas para la mayoría de estas preguntas, no porque las desconociera, sino porque nadie le había preguntado cosas así en años. Con cada kilómetro que recorría, Jonathan sentía que se le quebraban las paredes. A Emily no le interesaban su patrimonio ni su última salida a bolsa. Le importaban las historias, los sueños, las alegrías sencillas, como que las galletas sabían mejor cuando se compartían. Y entonces, en medio de sus conversaciones, Emily soltó una frase que hirió más profundamente que cualquier negociación comercial. «Vi que te veías solo», dijo, balanceando las piernas bajo el asiento. «Mamá dice que la gente solitaria mira mucho el móvil».
Jonathan estaba atónito. Ningún analista de negocios le había dado nunca una respuesta tan cruda. Esta niña de ojos grandes y pelo de oso andrajoso lo había adivinado. En su búsqueda del éxito, Jonathan se había distanciado de todos: familia, amigos, incluso de sí mismo. Su ático estaba en silencio, sus victorias vacías. Pero se había convencido de que ese era el precio de la ambición. Ahora, con un niño de 7 años a su lado, esa ilusión se desmoronaba. A mitad del vuelo, llegaron las turbulencias. La cabina se sacudió. Las máscaras de oxígeno quedaron colgando un momento. Los pasajeros murmuraron nerviosos. La pequeña mano de Emily buscó instintivamente la de Jonathan. Sin pensarlo, la estrechó, firme pero suave. «Tranquila, Emily. Te tengo», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la calidez de su voz. El avión se estabilizó, pero las turbulencias habían hecho más que sacudirlo. Algo se había desprendido del corazón de Jonathan. Por primera vez en años, no pensaba en márgenes de ganancia. Estaba presente, plena y profundamente presente. Mientras Emily se apoyaba en su brazo, sumida en un sueño tranquilo, Jonathan se dio cuenta de que no quería que esta conexión terminara en la puerta de llegadas. Cuando el avión comenzó a descender, Emily se estremeció. «No quiero despedirme. Siento que estoy perdiendo a mi papá otra vez». A Jonathan le dolía el corazón. Él no era su padre. No tenía derecho a reemplazar ese espacio sagrado. Sin embargo, también sabía que no se trataba de biología. Se trataba de presencia. Arrodillándose a su altura mientras el avión rodaba, dijo: «Emily, fingir ser tu papá fue lo más importante que he hecho en mucho tiempo. Pero tal vez si tu mamá está de acuerdo, no tengamos que fingir para siempre». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Quieres decir que nos visitarías? Solo si prometes mantenerme al tanto de las aventuras del señor Fluffington». Jonathan estaba atónito. Ningún analista de negocios le había dado jamás una respuesta tan cruda. Esta niña, con sus ojos abiertos y su pelo andrajoso, lo había adivinado. En su búsqueda del éxito, Jonathan se había distanciado de todos, de su familia, de sus amigos, incluso de sí mismo. Su ático estaba en silencio, sus victorias vacías. Pero se había convencido de que ese era el precio de la ambición. Ahora, con un niño de 7 años a su lado, esa ilusión se desmoronaba. A mitad del vuelo, llegaron las turbulencias. La cabina se sacudió. Las máscaras de oxígeno quedaron colgando un instante. Los pasajeros murmuraron nerviosos. La pequeña mano de Emily buscó instintivamente la de Jonathan. Sin pensarlo, la estrechó, firme pero suave. «Tranquila, Emily. Te tengo», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la calidez de su voz. El avión se estabilizó, pero la turbulencia había hecho más que sacudirlo. Había despertado algo en el corazón de Jonathan. Por primera vez en años, no pensaba en los márgenes de beneficio. Estaba presente, plena y profundamente presente. Mientras Emily se apoyaba en su brazo, sumida en un sueño tranquilo, Jonathan se dio cuenta de que no quería que esta conexión terminara en la puerta de llegadas. Mientras el avión iniciaba el descenso, Emily se estremeció. «No quiero despedirme. Siento que estoy perdiendo a mi papá otra vez». A Jonathan le dolía el corazón. Él no era su padre. No tenía derecho a reemplazar ese espacio sagrado. Sin embargo, también sabía que no se trataba de biología. Se trataba de presencia. Arrodillándose a su altura mientras el avión rodaba, dijo: «Emily, fingir ser tu papá fue lo más importante que he hecho en mucho tiempo. Pero tal vez si tu mamá está de acuerdo, no tengamos que fingir para siempre». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Quieres decir que nos visitarías? Solo si prometes mantenerme al tanto de las aventuras del señor Fluffington».